vamos a arrancar con los que ya están acá. Vamos a poner la pantalla de AutoCAD y vamos a empezar enseguida. Perdón, me equivoqué de botón. Ahora ¿están viendo la pantalla de AutoCAD o no? Creo que no, ¿no? ¿Están viendo la pantalla de AutoCAD? Sí, sí. Eso quería saber. Bueno, listo, vamos a dar inicio. Entonces, habíamos empezado a conversar sobre las distintas opciones de menú y cómo estaba organizada la pantalla de AutoCAD. Entonces no nos queda otra alternativa que empezar a generar nuestro propio dibujo. Vamos a empezar a dibujar, van a ver con las herramientas, con algunas de las herramientas que van a tener en la clase de hoy, van a poder empezar a representar el archivo. Pero antes, para eso, vamos a generar un archivo nuevo. Yo tengo este que lo voy a dejar exclusivamente como referencia de trabajo. Hago de cuenta que este archivo es lo mismo que ustedes tienen en ese PDF que está en el aula web, y lo vamos a utilizar como modo de referencia. Yo voy a guiarme con esto para recordar las medidas. Les había dicho que no es necesario que lo tengan impreso, que directamente lo pueden tener en una ventanita por detrás de la computadora y me pueden seguir. Entonces, para esto lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a la ventanita de inicio, a la ventanita de Start, para generar un nuevo dibujo, ¿no? Acá, en el botoncito New, tocamos y ahí tenemos un nuevo dibujo. Ven, naturalmente aparece con toda la grilla, que puede resultar un poco molesta. Si oprimen la tecla F7, la grilla desaparece. Lo mismo ocurre con los botoncitos de acá abajo. Este botoncito que está acá abajo, que tiene el símbolo de una grilla, que si la tengo en color celeste es porque está activada, y si la apago queda en el color gris que tiene el fondo de todos los botones que están en el AutoCAD, y queda desactivada. Bueno, habíamos visto que acá había un relojito, que era lo que nos marcaba la posición en la que estaba el cursor a medida que nos íbamos movilizando. ¿Todos ven este botón, cuadro de coordenadas que aparece acá? Y yo lo toco, queda desactivado y no se mueve más. Si lo vuelvo a tocar, ven que los números se pusieron en un color grisado. Si lo vuelvo a oprimir, bueno, puedo visualizar la posición en que está el cursor en cada momento. Ven que la sintaxis está mostrada por un valor, coma, otro valor, coma y un tercer valor. Esa sintaxis corresponde al valor en X, al valor en Y y el valor en Z, porque AutoCAD se maneja dentro de lo que es un plano cartesiano. Como nosotros estamos trabajando exclusivamente en dos dimensiones, ven que el último valor no tiene ninguna modificación y siempre está en cero. Si me muevo horizontalmente, hay mayor movimiento en el primero de los valores, que es el que corresponde a X. Si me muevo verticalmente, los mayores movimientos se producen en el segundo de los valores, que es el que corresponde al valor Y, e independientemente de que me mueva en cualquiera de las posiciones, el valor Z siempre aparece invariable. Les había dicho que AutoCAD, si bien sirve para muchas o para todas las disciplinas que necesitan utilizar el dibujo técnico para expresarse, no sirve específicamente para ninguna. Sirve para todas. Entonces, para que sirva específicamente para cada una de las disciplinas, vamos a necesitar hacer algún tipo de ajustes o modificaciones para que realmente se ajuste a nuestras necesidades. Como AutoCAD es un programa genérico, no tiene ninguna posibilidad de interpretar quién es el que se sienta enfrente de la pantalla. Y aunque pudiese interpretar quién es el que se sienta enfrente de la pantalla, no puede determinar las características del objeto que hay que representar, porque en este momento no tenemos nada representado. Algunas actividades o algunas de las decisiones iniciales que tomamos con el AutoCAD tienen algún tipo de similitud con lo que hacemos antes de sentarnos al tablero. Nosotros sabemos cuando nos sentamos al tablero qué es lo que vamos a representar y cuál es el espacio que va a ocupar. En función de eso es que seleccionamos el tipo de papel, de modo tal que lo que tenemos que representar entre completamente dentro del papel. Sería una decisión un poco extraña que empecemos a dibujar en cualquier papel y posteriormente nos demos cuenta que lo que tenemos que representar no entre. Pero también les había dicho que, a diferencia de muchos programas que seguramente ustedes utilizan en la computadora, acá no aparece la configuración inicial de un tamaño de papel en el cual vamos a dibujar.
Y esto está dado porque no tenemos escala, o porque nuestra escala de representación en el AutoCAD, y esto es de las cosas más ventajosas que tiene el AutoCAD, la escala que nosotros utilizamos para la representación es la escala 1 en 1. O sea, que si nosotros tenemos que representar un objeto que mida 1 metro, lo vamos a representar como 1. Si tiene 2, será 2, 5, 10, 15 o la medida que tenga. Pero siempre nos vamos a referir como nuestra unidad, y como lo hacemos habitualmente en la arquitectura, nuestra unidad es el metro. Como esa unidad que nosotros utilizamos en la arquitectura es un poco grande para definir todos los espacios, o la mayoría de los espacios de la arquitectura, necesitamos particionar esa unidad en partes más pequeñas. Y habitualmente lo hacemos en 100 partes, de modo tal que la unidad mínima que nosotros utilizamos cuando dibujamos termina siendo el centímetro. Y eso está relacionado a la materialización de la arquitectura, o a las técnicas que habitualmente utilizamos en la materialización de la arquitectura, en la cual es muy difícil obtener, o por lo menos en lo que es la construcción tradicional, o en la mayoría de los ítems de la arquitectura, es muy difícil obtener precisiones que sean menores al centímetro, ¿no? Si nosotros tenemos un espacio arquitectónico que mide 3 metros por 3 metros, bueno, no tendríamos demasiado inconveniente con que si cuando lo medimos en la realidad tiene 2,99 o tiene 3,01. Entonces, eso está representando cuál es nuestra precisión que tiene la arquitectura. Seguramente los espacios no se van a ver inhabilitados o no van a ser, o no van a ser menos funcionales por tener una imprecisión que esté en el orden del centímetro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es configurar nuestro espacio de trabajo. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque nuestro escritorio no tiene límites, prácticamente tiene límites infinitos. Entonces podría ocurrirnos lo que ocurría con este dibujo que tenemos acá, que si nosotros tenemos una posición de visualización del escritorio un poco amplio, podría ocurrir que nosotros perdemos dentro del escritorio el objeto que estamos representando. Este espacio tiene definido unos límites, ¿no?, dentro del escritorio, pero no son visibles, no aparecen como visibles dentro del escritorio. Si bien son configurables y es posible determinarlos, arbitrariamente, ¿no?, obviamente, no los podemos visualizar. Entonces, podría ocurrir, que yo les había dicho, que nos suceda esto, que nos movemos dentro del escritorio y en un momento determinado perdimos todo lo que teníamos dibujado. Bueno, ¿cómo hacemos para reposicionarnos y ubicarnos donde estábamos? Bueno, necesitamos para eso tener definido nuestro espacio de trabajo. Yo sé ahora que está por acá arriba, lo traigo un poquito apretando la ruedita del mouse, me empiezo a acercar con el zoom moviendo la ruedita del mouse y nuevamente tengo el objeto o todo lo que había representado visible en la pantalla. Pero cuando estamos en un dibujo nuevo, necesitamos configurarlo para que se adapte a nuestras necesidades. Automáticamente viene una configuración original, pero no necesariamente es coincidente con nuestras necesidades. ¿Y cómo podemos determinar? Nosotros habíamos dicho cómo podíamos determinar la posición en que estaba el plano de trabajo independientemente de que esté vacío y no tengamos ninguna referencia. Una era a través de la brújula, que nos indicaba que el norte estaba para arriba, entonces lo veíamos correctamente, y otro era el símbolo, el icono de los ejes cartesianos, donde vemos el eje X en la posición horizontal, el eje Y en la posición vertical, y el eje Z, como estamos viendo desde la parte superior, lo vemos como un punto, que es lo que aparecería en este sector acá abajo. Este es el archivo nuevo, y vamos a empezar a dimensionar nuestro espacio de trabajo. Cada vez que nosotros tengamos que hacer alguna modificación o alguna adaptación en el AutoCAD para que se adapte a nuestras necesidades, siempre vamos a ir en el menú de pull down de la parte superior a la opción que dice formato. Dentro de format lo vamos a desplegar, ¿no? Recuerden que yo les había comentado que los comandos, la secuencia de aprendizaje o la secuencia en la que íbamos a ver los comandos iba a estar exclusivamente relacionada a las necesidades del dibujo, a las necesidades de la representación arquitectónica. Y esta es la primera necesidad. La primera necesidad es definir los límites. Entonces, cuando vamos acá abajo, tenemos una opción que se llama Drawing Limits, o límites del dibujo, para el que tenga la versión en español. Cuando tocamos la opción Drawing Limits, ven que no pasó absolutamente nada, hubo un pequeño cambio en el cursor, por si no prestaron atención, ven que el cursor tiene los dos ejes y tiene una mirilla en el medio. Pero cuando yo voy a Format y toco Drawing Limits, los dos ejes siguen estando, pero la mirilla que aparece en el centro desapareció. Entonces, esto significa
que el comando está esperando información del usuario. Por eso, AutoCAD empieza a dialogar a partir de este recuadro con el usuario y empieza a solicitar cuáles son los datos que hay que introducir para terminar de configurar o para terminar de utilizar el comando, ¿no? Recuerdan que había ido a Format, Drawing Limits, y acá aparece Limits, que es el comando que acabamos de utilizar, y dice especifique el ángulo inferior izquierdo. Todo lo que hagamos en AutoCAD se va a ejecutar con la menor cantidad de comandos posibles o con la menor cantidad de variables posibles. Para poder dibujar, vamos a hacer un paréntesis en el comando, yo voy a dibujar un par de líneas para que entendamos bien a qué me estoy refiriendo. ¿No? Supongamos que esta va a ser nuestra área de trabajo. ¿Por qué es apaisada y estirada de este modo? Y bueno, porque la visualización que tenemos del escritorio es esta. Entonces lo que tenemos que buscar es un área de trabajo que conserve las proporciones de visualización que nosotros tenemos en la pantalla. Y en este caso podríamos decir que la altura del escritorio entra 2 veces en el ancho del escritorio. Esto obviamente va variando de acuerdo a la definición de la pantalla que tenga cada uno. Van a ver que en algunos casos, cuando son pantallas de mayor definición, todos estos iconos, todos estos botones que están en los ribbons van a aparecer más chiquitos y van a tener un área de trabajo mucho más amplia. Y esto también depende de la posición en la que tengamos los menús. En general, ahora, o en estas versiones de AutoCAD, siempre la posición normal es esta, ¿no? En otras versiones anteriores se podía optar por barras de menú en la parte vertical sobre el lado izquierdo, en la parte vertical sobre el lado derecho, o inclusive en la parte inferior. Pero esta es la configuración más cómoda y el mejor modo de visualización en AutoCAD. Entonces, el área que nosotros tenemos que construir, como límites, para ponerle un límite al espacio de trabajo, tiene que ser un rectángulo apaisado que más o menos, esto que digo yo no es exacto. Yo no sé si exactamente entra 2 veces el alto en el ancho, aproximadamente, con lo que eso es suficiente. Entonces habíamos dicho, lo primero que pide AutoCAD para poder definir el espacio de trabajo es definir el ángulo inferior izquierdo, que sería este. Y el próximo punto que va a pedir es el ángulo superior derecho. El orden en que aparecen estos puntos, en principio, es una arbitrariedad, pero está dado por el primer punto, o sea, el ángulo inferior izquierdo, va a ser el punto donde los valores de X y los valores de Y van a ser mínimos, y el opuesto va a ser el punto donde los valores de X y los valores de Y van a ser los máximos. ¿Por qué son 2 puntos? Porque por este punto pasa solamente una vertical y solamente una horizontal. Y porque en este punto pasa solamente una horizontal y pasa solamente una vertical. Cuando esas 2 verticales y esas 2 horizontales se entrecruzan entre sí, terminan por formar un espacio rectangular. Dicho esto, vamos nuevamente a Format, y dentro de Format vamos a Drawing Limits. Entonces, lo primero que pedía era definir el ángulo inferior izquierdo. Acá, entre las llaves quebradas, aparece un valor que naturalmente ya aporta AutoCAD, que podría ser casualmente coincidente con nuestras necesidades o no. Entonces, si nos sirve, nosotros podemos seguir adelante, y si no nos sirve, podríamos poner un valor diferente. Entonces, como 0, 0 es adecuado, el punto 0 en X, 0 en Y es adecuado, ¿ven? No aparece el valor en Z porque estamos hablando de un plano. Como estas dos opciones me parecen adecuadas, vamos a seguir por adelante. El segundo punto que pide definir es el ángulo superior derecho. Y también tiene una propuesta para configurarlo, que dice que el ángulo superior derecho va a estar por 420 unidades de desplazamiento sobre el eje X y 297 unidades de desplazamiento sobre el eje Y. Esto es aproximadamente similar, exactamente igual a una hoja de tamaño A3. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo que nosotros realmente tenemos que representar. Y vamos a representar una planta y una fachada. Esta planta tiene 13 metros 40 por 13 metros 40 y después aparece una fachadita que tendrá unos 3 metros de alto. Con lo que es muy probable que para poder ver en la totalidad del alto del escritorio tanto la planta como la fachada necesitemos más o menos desde acá hasta acá unas 20 unidades. Ahora,
si nosotros decimos que esta altura es 20 y el ancho entra 2 veces en la altura, estaría bien decir, o sería adecuado decir, que el ancho del espacio de trabajo va a tener 40 unidades. 40 va a ser un espacio rectangular de 40 por 20. Cuando volvemos, bueno, perdí el comando, nuevamente, cuando volvemos al dibujo que habíamos generado, nuevamente vamos a informar, vamos a Drawing Limits, le damos Enter al 0,0 que nos había propuesto para el punto inferior izquierdo, y acá vamos a poner 40,20, no necesito poner todos los decimales. Presten atención a algo que es muy importante. La parte entera de la parte decimal del número está separada por un punto. Nosotros actualmente lo hacemos con la coma. La coma representa para la sintaxis de AutoCAD la separación entre el valor en X y el valor en Y. Le doy un Enter y nuestro espacio ya quedó configurado. Entonces, ¿qué sucede? Para verificar si el espacio que nosotros hemos definido realmente tiene las características de lo que hemos configurado recién, ¿no? Llevamos el mouse hacia el ángulo inferior izquierdo y miramos las coordenadas que van apareciendo, que son las que representan el punto en el cual se encuentra el cursor. Ahí dice que está en menos 13, no, perdón. Ahí dice que estamos en 555,399, y si vamos a la parte superior estamos en 6.406,2577, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que acabamos de hacer. Pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Lo hicimos mal? No. Lo hicimos correctamente, el problema es que no lo estamos visualizando. Entonces, vamos a incursionar en otra familia de comandos. Todos los comandos que están debajo de View en el desplegable son los comandos que nos van a permitir distintos tipos de visualización. Yo les hablo de estas familias de comandos porque cuando uno no conoce los comandos de AutoCAD, sería muy sencillo decir, me olvidé cómo se llamaba el comando que necesito utilizar, y uno empieza a buscar por todos los menús y ven que en todos los menús hay demasiados comandos, lo que sería una tarea bastante engorrosa. En cambio, si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que queremos hacer? Y respondiendo a lo que queremos hacer, buscamos la familia de comandos, la búsqueda del comando desconocido empieza a ser más circunscrita. Esto va a suceder exclusivamente al principio, pero van a ver que después con la ejercitación y con el proceso de dibujo, los comandos que utilizan habitualmente los empiezan a memorizar y solamente tendrán que recurrir a estos menús en el momento que necesiten alguna función que no es de uso habitual. Entonces, cada vez que nosotros queremos cambiar la visualización significa que el objeto que está en la pantalla no cambia o cambia de tamaño aparentemente. Pero lo que está sucediendo es que está cambiando la posición del observador. Dentro de View hay una opción que se llama Zoom, y que además tiene un montón de subopciones, que algunas las iremos viendo ahora, vamos a ver una en este momento, y después iremos viendo las otras a medida que sea necesario analizarlas. Dentro de las subopciones del comando Zoom aparece una que se llama All, o sea, todo, y esto lo que nos va a permitir es ver la totalidad del área de trabajo. Cuando nosotros activamos el comando Zoom todo o Zoom All, aparentemente no ha sucedido nada en particular. Lo que está sucediendo, no vimos nada en particular porque no tenemos referencia, no tenemos ningún objeto de referencia para ver si nos acercamos o nos alejamos. Pero lo que realmente ocurrió es que nos hemos acercado. Porque ahora, cuando dirijo el mouse hacia el ángulo inferior izquierdo, ven que estoy en un valor bastante más acorde a lo que había proyectado anteriormente. Estoy en menos 6,1,5, y cuando voy a la parte superior, no importa ponerlo exactamente en el ángulo o ponerlo por acá. Y cuando voy al área superior, estoy en 41,19. O sea, el espacio que estoy visualizando en este momento es bastante parecido al 40 de ancho y 20 de alto que había definido para este espacio. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque si nosotros en un espacio que tiene 10.000 o 20.000 unidades de desarrollo dibujamos un objeto de 1 metro, la verdad vamos a verlo como un punto y nos va a dar la sensación que no hemos dibujado absolutamente nada. Pero todo está en la pantalla, lo único que sucede es que estamos mal posicionados. Entonces, para poder ubicarnos fácilmente, vamos a ver cómo sucede en este otro dibujo, ¿no? Si yo tengo una ubicación donde pierdo el objeto que tengo dibujado, lo único que tengo que hacer es ir a View, Zoom, y cuando voy a Zoom All, ahí automáticamente se encuadra en el espacio de trabajo que había definido. Y tengo el objeto otra vez encuadrado como lo quiero encuadrar,
para no perder absolutamente nada, y ahí me puedo acercar o me puedo alejar, porque ya estoy totalmente orientado. Pero claro, cuando estoy en esta situación donde no tengo referencia, la tarea es muchísimo más compleja, porque tengo el norte, sé que estoy ubicado hacia arriba, porque tengo los ejes que me indican cómo es que estoy puesto en una posición normal, pero claro, si no es por el reloj de coordenadas que aparece acá abajo, no puedo saber cuál es la dimensión que tiene este espacio. Dijimos que vamos a trabajar en la escala 1 en 1. Entonces, si este punto es el menos 6 y este otro punto en el otro extremo es 44, significa que entre 44 y menos 6 hay 50 unidades de escritorio. Y cada una de las unidades que tenemos en el escritorio, para nosotros va a representar un metro. No importa lo que entienda AutoCAD. AutoCAD entiende que son unidades y no le importa si son metros, si son milímetros, si son kilómetros o son años luz. Esa relación la tiene que hacer el usuario de acuerdo a sus necesidades. Las necesidades de la arquitectura indican que nuestra unidad es el metro. Entonces vamos a configurar la unidad, porque cuando nosotros miramos el reloj de coordenadas tiene 4 decimales. Si estos son los 10 centímetros, si este es el centímetro y si este es el milímetro, la cuarta unidad estaría hablando de la décima de milímetro. Y nosotros no podemos utilizar medidas con 4 decimales donde estamos especificando la décima de milímetro, porque la décima de milímetro está representada por el espesor de una hoja de papel. O menos. Pero 10 hojas de papel apiladas entre sí son más que 1 milímetro. Entonces, ¿les parece adecuado que tengamos que utilizar una especificación o una configuración de tantos decimales? Obviamente, para la arquitectura no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, vamos a hacer nuestra segunda configuración en el menú de Format, y dentro de Format vamos a ir a la opción Unidades para la versión en español, Units para la versión en inglés. Cuando tocamos la versión de unidades, aparece un cuadro de diálogo. Estos cuadros de diálogo son típicos y se repiten y se van a repetir en muchos comandos de AutoCAD, ¿no? Van a ver que cada sector del cuadro de diálogo aparece rodeado de una pequeña línea gris clarita. Acá hay otro, y esto es así. Entonces, cuando nosotros vamos a ver la configuración de nuestras unidades, abrimos este desplegable y vemos distintos tipos de unidades que podemos utilizar. Arquitectura, decimal, de ingeniería, fraccional, científica. Cada una de estas, ¿no? Esta se llama de arquitectura, pero aparece el sistema de pies y pulgadas, que nosotros no sabemos utilizar. Bueno, tal vez algunos sepan utilizarlo, pero no es de utilidad para nosotros. Nosotros utilizamos otro sistema de ingeniería, fraccional, parecido, o de anotación científica. Nosotros lo que utilizamos, obviamente, es el sistema métrico decimal. Y de este sistema métrico decimal nos interesa definir cuál es la precisión que vamos a utilizar. ¿Ven? Que además de utilizar 4 decimales, podríamos llegar a utilizar hasta 8. Pero claro, es incómodo, tenemos un problema. Si nosotros necesitamos definir 8 decimales, significa que tenemos un problema con la unidad que hemos designado. Entonces, nuestra opción va a ser esta, la de 2 decimales, y esto, que lo vamos a utilizar posteriormente, pero ya lo podemos dejar configurado, que es cómo se va a relacionar un dibujo externo con el nuestro. Eso después lo vamos a ver más adelante, y acá también ven que hay distintos tipos de unidades. Nosotros vamos, en vez de milímetros, vamos a elegir la opción meters por los metros, y ahí está configurado. Le ponemos OK, y ahora miren, el relojito de acá abajo tiene exclusivamente 2 decimales. Entonces se adapta más a nuestras necesidades. Si bien no tenemos nada dibujado, no está de más guardar el dibujo. Yo lo voy a guardar, como guardo todos los dibujos que tengo, 2022-03, porque es el tercer curso que doy. Esto es un orden interno mío. Cuando vamos a guardar, podemos configurar el tipo de versión en el cual queremos guardar el dibujo, ¿no? ¿Ven? No hay una opción que sea 2022, o sea, que todas las opciones de AutoCAD 2022 son compatibles con AutoCAD 2018. Pero, si nosotros tenemos que interactuar con una persona que tiene versiones anteriores, tenemos que bajar la configuración, porque hay algunas variables que no reconoce. Entonces los programas, o las versiones anteriores, las versiones más viejas, no pueden leer los archivos de las versiones más nuevas. Sí, las más nuevas, obviamente, pueden leer todas las anteriores.
Listo, lo guardé, y ahora ya lo tengo guardado, ¿no? Acá aparece el nombre, en la solapa esta, tenía esta que es la casita en Cowes, y acá aparece este, que se llama 2022-03, que es este archivo que aparentemente tenemos vacío, y en el cual no tenemos nada dibujado. Bueno, vamos a empezar a dibujar. Lo primero que vamos a dibujar es una figura cuadrada de 3×3. Pero lo que tenemos que ver es cuál es el sistema para poder dibujarlo. Para poder interactuar con AutoCAD, obviamente tenemos que introducir los datos de acuerdo a cómo AutoCAD los va pidiendo. Cuando nosotros querramos incorporar cualquier cosa nueva dentro del AutoCAD, todos esos comandos van a estar debajo de Draw. O sea, debajo del menú de Draw van a poder encontrar todos los comandos que permiten incorporar entidades. Líneas, distintos tipos de líneas, figuras geométricas, algunos círculos, arandelas, elipses, ¿no? Arcos, ¿no? ¿Ven? Que cada uno va teniendo distintas opciones para la construcción, no nos vamos a detener ahora en esto, o la otra opción es el comando o los comandos abreviados de Draw que tenemos en el ribbon, ¿no? En el home aparece el Draw, ¿no? Que es este mismo Draw, que muestra algunas de las opciones. Si nosotros queremos más opciones, ¿no? Tocamos en la flechita que indica para abajo y aparece el resto de las opciones. Pero todo lo que necesitamos al principio está acá, que es una línea, ¿no? Que yo puedo utilizar el comando línea picándolo ahí, o directamente, como es un comando que utilizo muchas veces, y para poder utilizar las dos manos en simultáneo, toco la letra L y toco la barra espaciadora. Y ahí tengo el comando línea. Cuando tengo el comando línea sucedió lo mismo que había sucedido anteriormente. Tengo los dos ejes del cursor, pero desapareció la mirilla del medio. ¿Recuerdan? Esa mirilla que está ahí, cuando toco el comando line, la mirilla desaparece. Entonces, como desapareció la mirilla, significa que AutoCAD está esperando las instrucciones del usuario para ver cómo tiene que continuar con este comando. Cuando vamos al cuadro de diálogo, nos dice cuál es el primer punto para definir la línea. Recuerden, cada línea está definida por un punto de origen y un punto de fin. Cada uno de esos puntos, para tener una posición única en el plano, tiene que estar definido por un valor en X y un valor en Y. Donde se entrecruzan esos dos valores, queda definido el punto. Entonces yo voy a poner 0, 0. 0 para X, 0 para Y. ¿Ven? No pongo los decimales porque 0 es 0, no necesito, le doy un Enter, voy a tocar la opción F8, la opción F8 es la que me permite moverme libremente, me voy a correr un poquito para que ustedes vean, ¿ven? Tengo el primer punto definido y puedo salir para cualquier lado. Lo único que tengo fijo es el punto que acabo de determinar. Voy a marcar el segundo punto, pero el segundo punto me dice especifique el próximo punto. El próximo punto es exactamente lo mismo, que yo construya la figura cuadrada viniendo de modo horizontal para este lado o continuando en modo vertical para este otro lado. Si yo quiero ir en formato vertical, mi segundo punto va a ser 0 nuevamente para X, porque quiero que la línea sea vertical, y 3 para Y. Entonces, acá acabo de definir un lado de la figura. Voy al tercer punto. Todos los puntos, la ubicación de todos los puntos está referenciada al 0, 0 del plano cartesiano, que es el entrecruzamiento de los dos ejes. El tercer punto va a ser, ahora, va a ser 3 para X, y ahora va a continuar siendo 3 para Y, porque estoy trabajando en formato horizontal. Vuelvo a bajar, ahora tengo que bajar, y este punto nuevamente es 3 para X y 0 para Y. Y ahí lo tengo. Y cuando voy al último punto, era el que hoy había definido como el 0,0. Y con eso, ¿ven? Sigue activo el comando, le vuelvo a dar un Enter sin ninguna información, y quedó configurado el cuadrado de 3×3. Si tengo dudas en cuanto a la medida, acá tengo una reglita que se usa de un modo muy sencillo, lo único que tengo que hacer, ven, cambió el cursor, cambió un color naranja, cuando me acerco dice que eso mide 3, me acerco atrás, esto dice que mide 3, y si me clavo, si clavo el cursor en el medio de la figura, no solamente dice que tiene 3×3, sino que indica que los 4 ángulos son ángulos de 90 grados. Cuando aparecen marcados de ese modo,
significa que son ángulos de 90 grados. Entonces, de un modo muy rápido y sencillo, podemos verificar la medida de un cuadrado. Hasta acá está muy bien, cuando las figuras son sencillas y con este mecanismo no tiene demasiadas dificultades. Pero cuando la geometría empieza a ser más compleja, el problema empieza a ser un poco más difícil. Me da la sensación que uno necesitaría tener una libreta de anotaciones al lado para acordarse todos los puntos que va poniendo. Y sí, al principio esto es así, cuando uno no está acostumbrado parece complejo y parece torpe para representar, pero vamos a ir viendo cómo podemos configurar o cómo podemos trabajar con otros sistemas de coordenadas que nos van a resultar tal vez más amigables al modo de introducir los datos. Esto que acabamos de hacer se denomina sistema de coordenadas cartesianas absolutas. Eso significa que la posición de cada uno de los puntos está siempre referida al 0, 0 del plano cartesiano, como lo habíamos dicho recién. Como hemos dibujado, podemos necesitar algún tipo de modificación o algún tipo de cambio. Cada vez que nosotros querramos hacer un cambio dentro de las entidades que están en la pantalla, dentro de los objetos que tenemos dibujados de la pantalla, todos esos comandos van a estar dentro de Modify, ¿no? Cada vez que queremos modificar algo, siempre dentro de Modify. Dentro de Modify tenemos la opción Erase, que es la que nos permite borrar. Erase o borrar para la versión en español. Desapareció los dos ejes del cursor y solamente quedó ese cuadradito que es una mirilla de selección, ¿no? Yo puedo ir tocando cada uno de los objetos, a medida que los voy tocando, se van apagando, se van poniendo de un gris más clarito, y con eso me doy cuenta que están seleccionados. Cuando termine de seleccionar, ¿ven? Acá en el cuadro de diálogo va diciendo, encontré 1, 3 en total, encontré 1, 4 en total, ¿no? Y obviamente había mostrado los dos anteriores. Le doy un Enter, y esto desapareció. Voy a construir nuevamente esta figura, pero con un sistema de coordenadas distintos. Vamos a utilizar un sistema de coordenadas cartesianas, pero ahora ya no van a ser más absolutas, van a ser relativas. Que sea relativa significa que cada punto va a ser relativo al punto inmediato anterior. Entonces, esto lo que nos va a permitir es, en cierto modo, trasladar ese punto 0, 0 para no tener que referirnos a un punto que cada vez nos está quedando más lejano. Vamos a ver cómo funciona. Para poner el primer punto dentro de la pantalla, no tenemos otra alternativa que utilizar una coordenada cartesiana absoluta, porque no tenemos ningún punto anterior. El primero es el primero y no tiene ningún anterior. Toco la letra L y la barra espaciadora, y ahí tengo el comando line activado. 0,0 para el primer punto, que ahí lo tengo, y vuelvo a empezar como había empezado anteriormente. Fijo el primer punto, y el segundo punto puede ser cualquier punto del plano que yo desea, pero como lo que quiero es marcar un punto vertical, pero lo voy a hacer con una coordenada, con una coordenada relativa. ¿Cómo hacemos que AutoCAD entienda que nosotros queremos utilizar una coordenada relativa en vez de una coordenada absoluta? Bueno, cambiando la sintaxis. La sintaxis anterior era valor en X, coma, valor en Y. Ahora, a esa sintaxis vamos a anteponer la letra arroba. Cuando aparece la letra arroba, ahí apareció, ahí abajo apareció, AutoCAD está interpretando que lo que nosotros queremos hacer es una coordenada relativa. Relativa al primer punto. Entonces, en relación al primer punto, yo voy a ir al punto 0 en X, 3 en Y. Y ahí quedó el segundo punto. El tercer punto va a ser relativo al segundo. Entonces, nuevamente, colocamos arroba 3 en X, 0 en Y. ¿Ven? Porque quiero hacer una línea horizontal. Este punto se transformó en mi 0,0. Cuando voy a hacer el cuarto punto, nuevamente, arroba, pero ahora tengo que indicar que yo desde este punto quiero ir para abajo y no quiero ir para arriba. ¿Cómo entiende AutoCAD si quiero ir para abajo o quiero ir para arriba? Como yo quiero ir para abajo, este valor, digamos, en el eje X va a permanecer en el mismo lugar, con el que vale 0, y para que vaya realmente hacia abajo, tengo que colocar en la opción Y el valor menos 3. Y ahí está. Y voy a construir el último punto, y va a pasar algo parecido como lo que sucedió con el punto anterior.
Como ahora el movimiento es horizontal, nuevamente menos 3,0, y ahí nuevamente construir la misma figura. Le doy un Enter, y ahí está. Tengo la misma figura. Recuerden que con esas coordenadas cartesianas relativas íbamos trasladando. El primer 0,0 era este, el segundo 0,0 termina siendo este, el cuarto este, el quinto, perdón, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto termina siendo este, y a partir de acá terminamos de construir la figura. Bueno, nuevamente vamos a borrar. En algunos aspectos esto facilita la construcción, pero vamos a ver otros métodos. Yo les voy mostrando distintos métodos. Cuando lleguemos al último van a pensar, ¿y por qué no empezamos por acá, que era bastante más sencillo? Bueno, necesitamos entender primero cómo es el funcionamiento de la lógica de AutoCAD, y después vamos a pasar, porque a veces tenemos que utilizar alguno de estos comandos, y después vamos a pasar directamente a los que son más intuitivos. Entonces, nuevamente, Modify, acá Erase, o directamente lo van a encontrar, el Erase lo encuentran acá, en el Modify, ven nuevamente, si toco el desplegable este, aparecen las otras opciones de Modify. Pero si lo quieren tener a mano, ahí está, el Erase, o la letra E, porque también es un comando que utilizamos mucho, la letra E y la barra espaciadora o el Enter. Toco, 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 y desaparece. Vamos a utilizar ahora otro tipo de coordenadas que ya no son más coordenadas cartesianas, sino que son coordenadas polares, ¿no? Nosotros tenemos los dos ejes polares, que son parecidos a los ejes cartesianos, ¿no? Es parecido al X e Y del plano cartesiano, con la diferencia que en el plano polar lo que estamos indicando son direcciones. Esta es la dirección de 0 grados, esta es la dirección de 90 grados, esta es la de 180 y esta es la de 270. Y podemos indicar no solamente las 4 principales, sino las infinitas que se encuentran entre medio. Borrar esto, así podemos empezar a construir. Obviamente necesitamos también una sintaxis diferente cuando estamos hablando de coordenadas polares. Son coordenadas polares relativas, o sea que las primeras tenían algo en común con la primera, las dos primeras tenían algo en común que eran coordenadas cartesianas. Y agregamos un símbolo en particular para que esas coordenadas cartesianas se transformen en cartesianas relativas. Ahora tenemos este tercer sistema de coordenadas, que es el sistema de coordenadas polares relativas. Conservan con la anterior en común que son relativas, con lo que van a tener la letra arroba, pero ya no van a estar más conformados cada uno de los puntos por el valor en X y el valor en Y que tienen en el plano cartesiano, sino que vamos a indicar una determinada magnitud en una de las direcciones polares que nosotros designemos. Entonces vamos a empezar nuevamente con la L de line, y acá nos va a pedir el primer punto. Recuerden, como es el primer punto, no tenemos ninguna opción diferente a hacer una coordenada cartesiana absoluta. Entonces nuestra primera coordenada cartesiana absoluta es el 0,0. Como ocurrió en todas las veces anteriores, tengo fijo el primer punto y está suelto para que pueda definir el segundo punto en cualquier punto del plano. Obviamente que puedo tocar directamente con el mouse y empezar a tocar cualquier punto. Pero esto no tiene ningún tipo de precisión, y van a ver que es muy difícil trabajar sin ningún tipo de... Es más fácil en AutoCAD trabajar con precisión que trabajar por aproximación. Entonces, nunca vamos a trabajar por aproximación. Entonces, el primer punto era el 0,0, y ahí estaba. La sintaxis, como es una coordenada, como es un valor, como vamos a poner una dimensión relativa, colocamos el arroba, y a diferencia de poner puntos del plano cartesiano, vamos a marcar una determinada dimensión, en nuestro caso es 3, porque sabemos que tiene 3 metros de lado, y el símbolo menor, ven ahí puse al lado del 3 el símbolo menor, indicando una dirección, en este caso 90 grados. Voy a la otra dimensión, nuevamente, arroba 3, símbolo menor, a 0 grados, nuevamente, arroba 3 a 180, uy, me equivoqué, perdón, a 270, arroba 3 a 270 grados, fue para abajo, y nuevamente, arroba 3, símbolo menor, 270 grados.
Otra vez me equivoqué. 3 a 180 grados. Otra vez necesito el enter para cancelar el comando. Y ahí está. Bastante más fácil puede ser, ¿no? Y si lo podemos hacer más fácil todavía, estas eran todas las opciones que originalmente existían en el AutoCAD, a medida que después, con el paso del tiempo, se fue haciendo cada vez más amigable con el usuario, y lo que ocurrió con la computadora, con la computación en general, o con todo el software en general, que se ha transformado en intuitivo para que el proceso de aprendizaje sea lo menos engorroso posible, y que se pueda trabajar del modo también más visual posible. Voy a borrar esto, no me sirve más, y vamos a trabajar con el modo intuitivo, y que en definitiva va a ser lo que ustedes van a adoptar y cómo van a trabajar, porque van a ver que es el modo más cómodo de trabajar. Line, nuevamente. El primer punto, independientemente de que trate de simplificar todo al máximo posible, no tengo otra alternativa que hacerlo con una coordenada cartesiana absoluta, entonces es un 0. Como yo me puedo mover libremente, cuando hago una figura cuadrada con este sistema, es muy posible que me equivoque. Que no sea totalmente vertical. Yo puedo indicar que esto es vertical, pero después puede tener una pequeña inclinación que no tiene la exactitud que yo quiero. Entonces, si toco F8, restringo los movimientos. Me puedo mover en formato horizontal hacia la izquierda o hacia la derecha, o en formato vertical hacia arriba y hacia abajo. Yo lo que le estoy indicando ahora con el mouse, porque ya no me importan los ángulos, indico la dirección con el mouse, y lo único que hago es poner la dimensión. Puse 3. Le marco otra dimensión, una dirección. ¿Ven? Que no es coincidente con lo que yo quiero hacer. Pero AutoCAD lo hace porque tenemos un valor numérico. Y ahí está. Toco F8 nuevamente para que me suelte. Le doy otro Enter y ahí construí el problema que tenía que hacer. Bastante fácil, ¿no? Con esto estamos en condiciones de empezar a trabajar. Vamos a espiar el dibujo. Nosotros sabemos que la planta está inscrita en un cuadrado que tiene 1340 por 1340. Volvemos al dibujo. Y aquí estamos. ¿Ven? Desde 0,0. Y siguiendo este principio que habíamos dicho, vamos a poner F8, así no tengo ningún problema. Voy a 13.4 hacia arriba, nuevamente 13.4 hacia la derecha, 13.4 hacia abajo, 13.4 hacia abajo y 13.4 hacia la izquierda. Listo. Acá tenemos el problema. Todo lo que tengamos que dibujar dentro de la planta va a ocurrir desde ese perímetro hacia adentro. Pero hay algo que es bastante particular en AutoCAD, que vamos a dibujar bastante poco. Vamos a dibujar poco, pero vamos a editar mucho. ¿Esto qué significa? Que la edición es la reutilización de lo que ya está representado en la pantalla, haciendo la menor cantidad de modificaciones para que nos sirvan a lo que nosotros tenemos que representar. Entonces no importa si nos pasamos con las líneas, si tenemos alguna línea de más, muchas veces hasta trazamos líneas auxiliares que después no sirven para nada, pero sí son útiles para construir alguna parte del dibujo. ¿Cómo haríamos entonces para construir todos los muros perimetrales que tienen, según el dibujo, 30 centímetros? Bueno, vamos a buscar una herramienta que lo que nos va a permitir es utilizar todos estos, porque lo que vamos a tener es un cuadrado igual, pero 30 centímetros más adentro. Entonces esto es un comando de, es un comando de edición. Dentro de los comandos de edición o de modificación, nos vamos a encontrar con un comando que se llama offset. El comando offset permite duplicar un objeto a una distancia determinada. Exactamente es eso. Ahora, lo que tenemos que ver es cómo se utiliza ese comando, que en algunos aspectos les puede resultar como en un camino distinto a lo que la intuición indicaría. El comando offset también es un comando que se utiliza mucho. Entonces, también lo podemos utilizar con la letra O. Letra O
letra O, barra espaciadora, y ahí apareció el comando offset. Lo primero que pide el comando offset, uno naturalmente diría, y lo primero que hay que hacer es seleccionar el objeto. No. Lo primero que tenemos que determinar con el comando offset es a qué distancia queremos que aparezca ese objeto que queremos duplicar. Entonces la distancia es .3, que son los 30 centímetros que representan el espesor del muro. Una vez que le damos Enter, aparece la mirilla de selección. Toco el objeto y marco para qué lado. Toco el objeto, marco para qué lado. Toco el objeto, marco para qué lado. Toco el objeto y marco para qué lado. Y con eso construí el perímetro. Pero además con este comando podemos hacer más cosas, ¿no? Que es definir este ancho, 380 de acá y 380 de acá. Entonces vuelvo y otra vez offset, ¿ven? Cuando vuelvo a utilizar el offset, queda marcado con el 0.30 que yo había utilizado la última vez que lo utilicé. Pero ahora lo vamos a cambiar a 3.8. 3.8, selecciono esto para este lado, toco con el botón izquierdo y marco para este lado, y ahí está. Y nuevamente el comando offset para poder hacer los 30 centímetros de estos dos muros. De acá para arriba, de acá para abajo. ¿Qué más tenemos? Tenemos que hacer estos dos aparatitos, estas dos paredes, que son las que representan el paso hacia el fondo, lo que representa el límite de la cocina y el baño, ¿no? Y esas están a 3.20 desde este lado y a 6.32 desde el otro. Nuevamente offset, 6.32, perdón, 31, ahí está, y del otro lado, offset a 3.2. Y nuevamente offset a .30 para poder definir el espesor de los muros. Tengo este y tengo este. Bueno, voy salvando porque es poco, pero es algo lo que tengo. Entonces no me importa que queden todos excedidos las líneas, porque después voy a seguir editando. Es más rápido hacer y editar que tratar de construir todo el perímetro. Sería muy engorroso tener que dar toda la vueltita esta con una liñita. Entonces ven que con este modo, primero, nos exige menos concentración en lo que estamos haciendo y vamos a ir muchísimo más rápido. Cuando nos acostumbremos a utilizar rápido todos estos comandos, van a ver que la tarea es muy sencilla. Ahora vamos a empezar a borrar algunas de las cosas que nos están sobrando. Y para eso también vamos a utilizar comandos de edición. Vean cómo aparece con claridad lo que yo recién les comentaba. Dibujamos solamente las 4 líneas perimetrales, pero ahora tenemos un montón de líneas. Y todas surgieron a partir de la edición. Estas no las dibujamos, es edición de las primeras que habíamos tenido. Para empezar a eliminar las partes, yo no puedo eliminar esta línea porque se va toda la línea, pero sí necesito eliminar partes de la línea. Entonces para eso tengo un comando que es esta tijerita, que se llama trim, que obviamente la encontramos acá, o directamente la tr, ¿ven? Acá empiezan a aparecer los comandos, porque la letra T está reservada para los textos. Pero tanto los textos como el comando trim, o el comando cortar, creo que se llama cortar en la versión en español, son comandos que se utilizan mucho. Entonces, este es un comando que con las últimas versiones ha mejorado mucho. Entonces, naturalmente, empieza a seleccionar los límites que tiene la línea. Cuando yo la selecciono, ¿ven? Que se corta un pedazo. Y ya está. Ahora hay otras partes que nos sobran. Nuevamente, es más, no necesito ni siquiera tocar. Como es el último comando que utilizo, lo puedo invocar nuevamente con un enter o con la barra espaciadora. Toco, toco, ven que ahí quedaron 2 cachitos. Este lo voy a necesitar, este no lo voy a necesitar, toco, toco, y ahí desaparecieron. Esto los tengo que borrar. ¿Cómo hago para borrar en esto? Puedo tocar Erase y borrar individualmente, pero es más cómodo borrar de este modo. Si yo pico en vacío y voy hacia la derecha, se forma esta ventana. Esta ventana lo que permite es borrar
los objetos que estén contenidos completamente dentro de la ventana. Pero si yo borro y construya la ventana de izquierda, de derecha a izquierda, ven que tiene otro color, no es lo mismo esto, que es cuando uno construye de izquierda a derecha, que cuando uno la arma de derecha a izquierda. Primero, una es azul con el perímetro en línea llena, y la otra es verde con el perímetro en línea punteada. Estos dos sistemas de selección, que sirve para seleccionar muchos objetos a la vez y ir tocando de uno por uno, que también es engorroso, tienen la función de seleccionar masivamente las entidades, pero con una diferencia. Cuando nosotros hacemos un Windows, los objetos dentro del Windows para ser borrados tienen que estar contenidos totalmente. En cambio, cuando hacemos un crossing, los objetos tienen que estar contenidos total o parcialmente dentro de la ventana. Entonces, si yo esta selección para borrar las dos liñitas utilizo un crossing, no solamente borro las dos liñitas que están totalmente contenidas dentro de la ventana, sino que estoy eliminando las dos líneas horizontales que están parcialmente contenidas. Pero cuando borro con un Windows, ahora lo voy a construir bien, ¿ven? Solamente selecciona esas dos liñitas y ahí las borré. Entonces rápidamente las puedo ir eliminando. Bueno, acá me quedan otras dos, pero estas no las puedo seleccionar así. Y tampoco las puedo seleccionar así porque borraría todo, borraría 4 líneas en lugar de los dos pedacitos que quedan. ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, si yo toco la línea sin ningún tipo de comando, aparece un grip ahí, un grip en el medio y un grip en el otro punto. Estos grips me permiten hacer algún tipo de modificación, puedo seleccionarlo desde acá y traerlo hasta ahí, y con eso lo modifiqué. O, de lo contrario, que es lo que termina siendo lo más práctico, nuevamente, usar el comando trim. ¿Ven? Depende de lo que yo seleccione, donde me ponga con el trim, va a encontrar distintos objetos para borrar. Pero a mí lo que me interesa borrar es esto y es esto. Y ahí vamos eliminando los distintos elementos que nos van sobrando. Pero ven, lo voy a salvar, porque acá hemos avanzado bastante, y ahora ustedes, con solamente el comando line, el comando offset y el comando trim, van a poder construir un montón de cosas. Bueno, por hoy estamos acá, yo lo dejo salvado, porque el próximo lunes vamos a retomar desde este punto, y ustedes ya van a poder tener dibujado prácticamente todos los muros de la vivienda. Después, obviamente, en la próxima clase vamos a tener algunos comandos más que nos van a permitir agilizar alguna de estas tareas, pero además vamos a empezar a incorporar más información, y esa información también va a ser información que ustedes no van a representar. Entonces se van a dar cuenta que al final de la representación de toda la planta, lo que ustedes van a dibujar va a ser posiblemente la primera línea vertical y la primera línea horizontal. Yo hice un paso más, porque cuando dibujé todo el perímetro de la planta, dibujé la línea vertical, la horizontal, esta otra vertical y esta otra horizontal. Pero nosotros podríamos haber dicho, ¿y qué pasa si yo dibujo una línea vertical y una línea horizontal? Y acá le hago offset a 13.4, y ahí está. Después hago trim. Trim, 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 trim. Esta y esta otra. ¿Ven? Solamente con dos líneas. Después podría haber llegado a todo esto, pero lo único que dibujé es una línea vertical y una línea horizontal. ¿Por qué dibujé eso? Porque todo esto son líneas verticales y horizontales. ¿Por qué tengo que volver a dibujar lo que ya dibujé? Entonces, se produjo un error. Vuelve a intentarlo. Bueno. Entonces, si ustedes siguen con este procedimiento, van a ver que con el menor esfuerzo pueden representar una mayor cantidad de información. Y la esencia de AutoCAD pasa por acá. Cuando nosotros respetamos este procedimiento de trabajo, aunque al principio les cueste un poco más, se van a acostumbrar a reutilizar todo lo que tienen, de modo tal que puedan tener la mayor cantidad de información dentro del plano con la menor cantidad de esfuerzo posible. Bueno, entonces les dije, hasta acá llegamos, ya son las 9:05. Les voy a dejar, como les dejé anteriormente, el video. ¿Funciona el video que les dejé? Sí, ¿no? Y con eso podemos, digo, para que puedan verificar o alguna de las cosas que naturalmente por la duración de la clase tenemos que ir bastante rápido, pero tenemos la ventaja de poder tener un video donde vamos
donde después cada uno se puede detener en la parte que más le interese o en la parte que le quedaron dudas. Y si tienen algún tipo de duda de lo que estuvimos viendo, obviamente me interrumpen, eso no tengan inconveniente, me interrumpen en cualquier momento y yo hago alguna explicación o algo en lo que no haya sido lo suficientemente claro. Bueno, los espero entonces el próximo lunes a la misma hora y en el mismo sitio. Adiós. Perdón, si alguno tiene algo que preguntar, obviamente lo puede preguntar, ¿eh? No es que salgo corriendo. Díganme ustedes. Por mi parte, se entendió todo. Ay, escuché muy bajito si alguien habló. No, que se entiende todo. Bueno, maravilloso. De alguna de las dos partes tiene como una gran capacidad. O yo fui muy claro o ustedes estuvieron muy atentos. Voy por la segunda. Sí, se entendió. Voy por la segunda yo, ¿eh? Bueno, entonces los veo el próximo lunes. Buenísimo. Nos. Buenísimo, hasta el lunes. Hasta luego. Adiós.